Y vamos a iniciar orando. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nos reunimos, Señor, con todo nuestro corazón a ofrecerte nuestra adoración y también a poner nuestro corazón en plena atención a tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te suplicamos, Señor, que ella penetre a nuestra alma, a todo nuestro ser y nos enseñe, nos instruya, nos prepare para toda buena obra. Dios, gracias por los que ya estamos aquí, también por tu misericordia y por aquellos que como mi esposa se quedaron en casa por sentirse mal. Los ponemos en tus manos para que seas tú quien haga la obra. Gracias, Dios, porque nos vamos a dedicar en estos momentos a aprender y a ser dirigidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por su misericordia, en verdad. Y el día de hoy, pues, tenemos algunas recomendaciones que para algunos que no creen en esta pandemia, sí tenemos que orar y tratar de guardar las medidas de prevención básicas, fundamentales. Yo me quito esto porque ya estoy lejos de ustedes, pero sí quisiera que nosotros, los que están allá, y cuando yo me vaya, no lo pongamos, que lavemos nuestras manos, que nos pongamos gel, que evitemos las reuniones con personas que de alguna manera no sabemos bien dónde han estado, y rogamos al Señor para que podamos ser hombres de fe. No le tenemos miedo al coronavirus, no le tenemos miedo, pero tenemos respeto a Dios y le adoramos y entendemos las cosas básicas de la biología, de la patología, de todos esos asuntos, y por eso nos cuidamos, porque si no enfermamos grave, seguramente que habrá otros que sí, y podremos haber sido transmisores y de alguna manera responsables de su infección. Oramos a Dios por esto y vamos a seguir avanzando en el reino. Antes de iniciar, quisiera también decirles que hoy pongan en su corazón, por favor, en oración a personas que necesitan a Cristo. Pongamos en oración a personas que necesitan a Cristo, para que la semana que entra pueda yo entregarles, o alguien diferente a mí, pueda entregarles un devocional gratuito de la Buena Semilla 2021, y usted no solamente se lo dé, sino que sea un contacto para usted, para orar por él, para explicar el plan de salvación. Y esta vez vamos a hacerlo también a través de ustedes. Lo hacemos en hospitales de la Secretaría de Salud, lo hacemos en el IMSS, ya lo hacemos en el ISSSTE, y nos hemos extendido de esta manera, pero lo hacemos unos cuantos. Ahora queremos que ustedes se involucren en orar, en pensar en esas personas, visitarles con la sana distancia y con todas las medidas, y tratar de evangelizar y dejarles un devocional que es una lectura diaria por todo el año 2021. Recuerden, esto se hace con un donativo de hermanos de Suiza y que los coordina un hermano que se llama Carlos Bocanegra. Oremos por él, está en León, Guanajuato, y desde allá llegan las cosas. Nuestro hermano Miguel y yo vamos a traerlos. Y bueno, les explico esto para que lo valoren y no sea solamente agarrarlo y olvidarlo, sino para orar por personas y que Dios haga la obra en los corazones. Muy bien, hoy estamos viendo la segunda parte del mensaje que empezamos la semana pasada y hoy terminamos. El amor de Cristo, nuestro amor. Como Dios ama, tanto envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos el amor de Dios ahora en Cristo, y Cristo también tiene amor. Pero nosotros de alguna manera ya explicamos la semana pasada que tenemos una concepción del amor muy relativa y muy egoísta, porque piensa el amor solamente como yo lo quiero pensar. Pero hoy vamos a continuar y cerrar el mensaje escuchando la palabra de Dios. Recuerden que hay que escuchar y hacer. Dice en Mateo capítulo 5, 43 al 48. Síganlo tantito conmigo. Voy a avanzar y vamos a ir más rápido en lo que tal vez ya dijimos. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los ultrajan, bendecid a los que los maldicen y haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Levítico 19:18, que lo comentamos la semana pasada, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La diferencia de lo que enseñaban los judíos, muy temerosos de Dios, y lo que dice Levítico es: amarás a tu prójimo, está en los dos. Los judíos dicen: aborrecerás a tu enemigo, y eso no está en la Biblia. Podemos ver cómo muchas veces el ser humano resuelve las situaciones que tiene con las personas y se olvida de que aunque sean enemigos hay que amarles. Dice aquí Jesús en el verso 44, al menos 4 cosas que puedo escribir aquí que debemos hacer con los enemigos. Por favor, veamos y leamos. Dice: amad a vuestros enemigos. La primera acción que distingue a un cristiano es que ama a su enemigo. A las personas podemos racionalizar y justificar y decir: yo no tengo ningún enemigo. Bueno, eso dice que no tiene. Pues la palabra de Dios dice claramente que debemos amarlos. Y el amor es hacer acciones concretas y específicas cuando se necesita una persona. Amar, aunque sea tu enemigo. ¿Cuáles son las acciones que puedes hacer? Dice la siguiente: bendíganlos. Bendigan a los que los maldicen. ¿Qué es bendecir? Díganlo al revés, es decir bien. Hablar bien de las personas y pedir que sea Dios quien les ayude, porque está en una situación crítica. Cuando una persona aborrece, tiene resentimientos, amargura, le falta perdonar, le falta actuar, esa persona está sufriendo. Tiene una lucha en su interior que se demuestra cuando ve a la persona o cuando oye a la persona y toma decisiones como no contestarle, voltear la cara, sentir una incomodidad orgánica y que termina diciendo: me retiro. Ese es exactamente lo que el mundo enseña. Pero Jesús dice: ámenlos y bendíganlos. Todos nosotros tenemos una persona tal vez que no nos estima. Yo al menos puedo compartirles de una que me ofende en la calle cuando me ve. Me grita, pero yo tengo que esperar que Dios sea quien toque su corazón y oro por él. Hacerles bien a los que les aborrecen es otra parte importante. Entonces, ser cristiano no es ir al templo cristiano, no es cargar la Biblia bajo el hombro, no es cantar himnos cristianos. El ser cristiano es mostrar un poder en nosotros que no es nuestro, que es de Dios y que fluye, llega a las personas porque ese amor no es nuestro, no es el amor natural, no es la conveniencia necesaria que hacemos con las personas que nos van a dar trabajo y les saludamos con mucho gusto. No son con aquellos que nos prometen un ascenso o no son aquellos que nos barren la calle sin cobrarnos. No, el amor es algo más que eso. Por eso Jesús dice: yo les digo, amen a sus enemigos, bendíganlos, hagan bien a los que los aborrecen, hagan bien.
Seguramente que el aborrecimiento que nos puedan tener no es gratis, porque todos nosotros somos pecadores. Y más de alguno diría yo todos, hemos pecado en alguna forma, en alguna. Entonces, ¿con qué derecho yo puedo exigir a una persona que se porte perfectamente conmigo y condenarle cuando se porta mal conmigo? ¿Con qué derecho? Díganme. No existe. Porque si revisan nuestra vida también con esa misma justicia, no podremos nosotros ser exonerados de culpa. Tendremos culpa. Por eso dice, hagan bien a los que los aborrecen. Jesús hizo bien con todos los que los aborrecían. A Él. El Padre hizo bien con nosotros que hemos descuidado. Y todo el Antiguo Testamento hay historias donde el pueblo de Dios abandona sus caminos, sus mandamientos. Y finalmente hay un remanente fiel que por misericordia Dios conserva para cumplir su plan. La cuarta parte que nos dice este versículo 44 dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Oren. Nuestra lista de oración debe tener ellos. Y diría yo, muy al principio, porque estas personas nos están enseñando que no conocen a Dios y que si dicen que lo conocen, no están haciendo lo que Dios quiere. Entonces tenemos que orar por ellos con todo nuestro corazón y rogar que sean hijos de Dios que practican su palabra. Orar por los que los ultrajan. Ultrajar es prácticamente hacer daño, o verbal, o emocional, moralmente, psicológicamente y hasta físicamente. Vemos aquí cómo el Señor Jesús dice, ¿oyeron eso? Que aborrezcamos a nuestros enemigos. Eso no es cierto. Tenemos que amar. Y estoy hablando de lo que Jesús dice. Esto es fundamental para nosotros. Somos una iglesia cristiana que no solamente escucha la palabra, sino que tiene que practicar la palabra y apegarnos a ella. Verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este verso 45 nos enseña que cuando amamos, somos identificados como hijos de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, las personas dicen claramente, usted hace algo que no debía de hacer. Usted debería responder de otra manera, porque el consenso general de la población, al son que me toquen, a ese les bailo. Darás la primera, pero no sé qué va a pasar después. La humanidad tiene muchas maneras brutas, brutales, duras, y tiene otras más finas, otras elegantes, que finalmente tenemos nosotros que hacer bien con ellos y ser identificados como hijos de Dios. No es fácil hacer esto, sin duda. Por eso les digo, este es un mensaje que nos cuestiona y nos prueba. Y si Dios hace por su amor salir bendición sobre toda la creación, buenos y malos, justos e injustos, entonces yo no tengo por qué agredir a nadie. No tengo por qué hacerle sentir mal. Es necesario considerar la posibilidad de equivocarnos al juzgar a otra persona. Hay que pensar que me pude equivocar. Hay muchos ejemplos y anécdotas de personas que pensaron que las cosas las dijo por mal y se daña su corazón y lo carga. Bueno, para empezar, si lo dijo, perdón. Y si no lo dijo, tenga la posibilidad, como dicen algunos ahora muy jóvenes, denles el beneficio de la duda. Tal vez no es lo que tú estás pensando, lo que quiso hacer. Y Jesús cuestiona, ¿qué recompensa tendréis ustedes porque si aman a los que los aman? O sea, ¿no hacen también así los publicanos? Y se saludan a vuestros hermanos solamente
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando tú tienes que amar y saludar a alguien y ser bendición para otro, lo vamos a hacer muy fácil cuando nosotros tenemos a alguien que nos regresa el saludo bonito, nos corresponde, nos sentimos muy bien. ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te vuelvo a ver? Pero cuando una persona nos lastima, hace algo que no nos gustó, nos dolió, ¿verdad? Pues no le saludamos. Pues cuando no hacemos eso y nos decimos cristianos, ¿qué estamos haciendo de más? Ahora, hacer de más no es con nuestras fuerzas, hermanos, es con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Dice el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos dice que seamos perfectos, pero nos damos cuenta de que no podemos hacerlo con facilidad por nuestra naturaleza de pecado que aún está en nosotros. Miren, tenemos los extremos de este pensamiento en este sentido. Hay personas que dicen, en un extremo dicen, bueno, dígame quién lo hace. Dígame, a ver, ¿usted lo hace? Se van al otro lado. Somos pecadores y yo no tengo por qué a usted darle ninguna explicación. Es más, no quiero hablar con usted. Porque desde el momento que usted está irrumpiendo en mi privacidad, usted se está metiendo en lo que no. Así es que retírese. Personas extremistas que dicen en este sentido, todos somos pecadores y por lo tanto no tengo por qué discutir con nadie ni hablar con nadie. Yo me alejo y punto. Esa es una. El otro extremo, ¿saben cuál es? No sé cuál sea más grave, pero dicen, ¿en qué le he ofendido? ¿Yo? ¿De mi parte? No, nunca he ofendido a nadie. Es más, ¿qué mal puedo tener yo? Miren, la verdad es que yo me dedico a lo mío y no me meto con nadie. Es más, yo ni recuerdo qué me dijo. No, yo no he pecado. Yo no tengo nada. Y le hacen las preguntas, ¿por qué haces esto? Bueno, en realidad no sé, pero es el otro extremo. Yo no peco. Y el otro, yo no puedo dejar de pecar. Pero la demanda de Dios es, sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Es bueno, algunos le dicen, y he escuchado predicaciones que dicen, enseñanzas, ser perfecto es ser cada día avanzando a la madurez, más maduro, más maduro, más maduro, más maduro, y cada día pecas menos. Y la otra enseñanza es total. Dice, no falles. Tu visión de vida es no fallar. Antes de hablar, piensa 3, 4 mil veces. Pero habla y hazlo bien. Entonces, lo que Dios quiere es que sí anhelemos ser como Él, amar como Él. Cristo dice, yo os digo, han oído esto y lo tergiversaron, pero yo os digo, amen como yo les digo. Ya dije las 4 cosas. ¿Cómo es que se siente alguien verdaderamente maduro en la fe, crecido en la fe, usado por Dios? ¿Cómo es que se siente? Y bueno, entonces tenemos que aprender de la palabra de personas que son muy espirituales, muy profundas, que te pueden hacer pedacitos con el conocimiento bíblico y pueden cuestionar cualquier palabra que tú les digas de la Biblia porque conocen muchísimo. Y te atropellan y hasta dicen, pobrecito, no sabes mucho. Te dejo porque tengo misericordia de ti. Pero alguien que fue fiel, esforzado y convertido del judaísmo, convertido de ser circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, celoso en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, él pudo ser sincero. Y sus palabras están escritas en Romanos capítulo 7 hasta Romanos 8.1. Voy a darle lectura. Esta es la enseñanza, el principio bíblico para nuestra vida. Y él dice así, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer
El bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense cómo se califica él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no escucho aquí que esté culpando a nadie. No escucho que esté resentido con alguien. Él se está hablando y examinando a sí mismo y a quien hace una pregunta para obtener una respuesta que está en el verso 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esa es la verdad, ser sinceros, ser correctos y decir: con mi corazón y mi espíritu estoy tratando siempre de hacer la voluntad de Dios, pero mi carne se revela y me hace sentir miserable. No tiene él una condición prácticamente de orgullo propio. No es el mejor, aunque fundó 51 iglesias, por ahí contaron, en más de 30 países. Y no había vehículos, no había aviones, no había el dinero que ahora se tiene que enviar para cubrir cuotas. No, era una acción donde trabajaba con sus manos. Él llega a la conclusión en Romanos 8:1 y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, y esto es absoluto, absoluto. Cuando alguien te quiere condenar, que porque no haces esto, no haces el otro, que porque el Antiguo Testamento, que porque te falta, dice la Biblia en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. Pero es que no estás circuncidado, no hay condenación. Pero es que no guardas el sábado, no hay condenación. Pero es que no ayunas 3 veces a la semana, no hay condenación. Pero es que no hay condenación. Por una razón, y eso es personal: estás en Cristo Jesús. No quiere decir que estás en el templo, no quiere decir que estás en la reunión, no quiere decir cosas así exteriores, sino tu corazón está en Cristo. Tú se lo diste. La primera acción que uno hace es estar en Cristo. Estar en Cristo, esa es la primera. Y la continuidad mientras vivimos es andar conforme al Espíritu. Ya dijimos que él tenía 2 maneras de vivir, 2 luchas. Bueno, andar en la carne, que es el pecado, en sus sentimientos, en sus decisiones personales, en lo que le gusta, y andar en el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, acá no amo a mis enemigos. En la carne me dice: hazte un lado, recházalos. Ahora, es muy fácil decirlo. No tienes enemigos, no. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a fulano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Porque es tu amigo, es tu hermano, tu hermana. No. Cuando haces esta pregunta uno tiene que hacer explicaciones. No, hermanos, uno pudiera decir como Pablo: no deseo ir, no tengo ganas, pero el Espíritu me dice: ama, perdona, busca, procura, ayuda, ora por ellos, hazles bien. Entonces dices tú: no tengo en realidad ninguna justificación. En Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es una elección propia. Esta es una condición personal. Dice: andad en el Espíritu. Y es un mandato. O sea, no es: ¿quieres andar en el Espíritu el jueves?
¿Quieres amar a tu esposo? Pues ámalo. Y si no, pues sopórtalo y hazle como... No. Andar en el Espíritu significa amar, respetar, servir. Andar en el Espíritu. La vida continua tiene que ser de amor. Ahora, ¿por qué? Porque hay evidencias de que alguien anda en el Espíritu. Fíjense, las evidencias están ahí en el 22 y el 23 de Gálatas capítulo 5. Amor, una evidencia. Esa es una evidencia. Se puede ver el amor, ¿verdad? Se puede sentir, se puede percibir. Gozo. El gozo es algo que traes dentro. Oye, ¿no te sientes? No, estoy bien, gracias a Dios. El gozo. Un gozo que no viene de ti porque es fruto del Espíritu. Son las características que tiene andar conforme al Espíritu. Tienes paz, paciencia. Benigno es ser bueno con aquellos que no son buenos contigo. Bondad es tener acciones verdaderamente buenas para otras personas. Tener fe. La fe es algo que nos lleva cada día más a retos de acción, aunque no vemos las cosas que están sucediendo, no son favorables, pero por fe va a suceder. Tenemos fe. Mansedumbre, una acción que nos lleva a ser calmados ante la acción agresiva de otros. Y templanza, que tiene que ver con el dominio propio. Puedo resistir un poco más. Puedo resistir un poco más, pero porque el Espíritu Santo vive en mí. De nuevo, estamos pidiendo que suceda esto, pero no lo estoy pidiendo yo. ¿Quién nos está diciendo que debe suceder? Dios en su palabra. Y si alguien no puede hacer esto, hermano, tiene que ser sincero, sincera y decir, no puedo, la verdad. Entonces, ¿qué necesitas? Decirle a Dios, dame de ti, dame tu poder, dame tu Espíritu. No es que va a haber una segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. No. Sino convertirte para dejar que el dominio de tu vida lo haga el Señor. Y quiero terminar cómo el amor se efectúa en Hebreos 10, 23 y 25. Mantengamos firme. Hebreos 10, 23 y 25. Búsquenlo. Hagan anotaciones y en su casa lean con más interés las citas bíblicas. Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La primera cosa es mantente firme, sin fluctuar. O sea, no andes ahorita aquí y luego abajo. No estés cambiando de manera de pensar acerca de lo que Dios dice. Mantente sin fluctuar. Mantente en esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel. Y aunque la gente diga, no, Dios te va a fallar, no me va a fallar. Pero es que si tú no haces, no es por obras para que nadie se gloríe. Es que la salvación es por fe. No, es que tú necesitas, no. Entonces dice el verso 24, pues que nos consideremos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. ¿Qué es estimularnos al amor? Para mostrar el amor de Dios. El amor de Cristo es nuestro amor. Entonces el cristiano refleja amor. El cristiano bendice, el cristiano hace bien, el cristiano ora. Y eso es lo único que podemos hacer. Recuerden a Jesús en la cruz. Padre, perdónales. No les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Sí, están haciendo el mal contra Él, pero está orando por sus transgresores, por los que lo ultrajan, ¿verdad? Y vamos a estimularnos unos a otros, pero no solamente eso, sino a las buenas obras. Ahora, buenas obras no es solamente con los propios, sino con aquellos que también necesitan acerca de la salvación de Cristo.
Las condiciones del mundo cada día son más inseguras, cada día hay menos trabajo, cada día hay más desesperación, cada día hay más acciones para tomar el dinero que no es suyo, tomar las cosas que no son suyas. Existe ya una situación muy difícil y que la Biblia dice que el mal irá de peor en peor. La iglesia no tiene la esperanza puesta en la tierra. Haremos todo lo que nos corresponde para que todo funcione bien en nuestro pequeño gobierno, que es nuestra familia. Ahí va a haber el fruto del Espíritu. Pero lo que no podemos controlar es al mundo. Y yo diría, Dios puede, pero está dejando que el mundo tenga la oportunidad de la salvación. Todos, entonces vendrá el fin. No se dejen de congregar, hermanos. Hoy, gracias a Dios, se anotaron 51 personas. Algunos se dieron de baja, contestaron, pusimos a otros. Pero gracias a Dios, hermanos, porque no nos debemos dejar de congregar. Nos da gusto vernos, nos animamos unos a otros. Tal vez usted puede compartir por teléfono o en sana distancia motivos de oración. Y podemos ver, como dice aquí, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. La conclusión de muchas iglesias cristianas, de muchos líderes cristianos, es que el Señor Jesús viene. No dicen fecha ni hora, eso es lo correcto, pero el Señor Jesús viene. En España hay un predicador que ya está siendo amenazado por predicar en contra de las cosas que tienen la ideología de género. Y le están diciendo, deja de hacer eso. Eres un mal testimonio. Ahora hablar de la verdad, de la santidad, de decir, ama a tu enemigo, ya se vuelve algo que no es socialmente aceptado y vas a tener repercusiones. Hermanos, tenemos que orar. Y tenemos que aprender a amar con el amor de Cristo. Pero ese amor de Cristo debe ser nuestro amor primero. Yo agradezco a Dios porque me amó. Aún siendo pecador, me perdonó. Y les voy a decir una cosa, nos sigue perdonando y me sigue ayudando. Me sigue estimulando. ¡Hey, ánimo! Todavía falta más en la tarea. Cuando ya haya terminado la tarea, cuando ya quiera Él, voy a partir. Y llevo a la reflexión final. Aprendamos a ser dependientes de Dios permanentemente. Dependamos de Dios permanentemente. En casa, donde sea, con su Biblia y el Espíritu Santo, usted puede ser fiel permanentemente. Hermanos, ¿qué nos impide estar con Dios? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Sí? Oremos por aquellos hermanos que dicen, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Abran. Y cuando abrimos, ya no están aquí. Esto se está dando mucho. Oremos por aquellos que están batallando en poder ser fieles a Dios. O que sigan a un hombre. O sigan una reunión. No, hermanos, sigamos a Cristo. Amemos a Cristo, aunque estemos solos, como Cristo estuvo solo en la cruz. Él amó hasta el final. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudes a recibirla en el corazón y a ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos. Su hermano Juan nos dirige.